en la boda del Cordero, vestido de santidad. El sol no alumbrará el desierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de Dios, en gloriosa eternidad. Tus cantos se oirán, tus oídos de portal, y glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Allí veré al gobierno, al gobierno. Ahí se me quedo. A los apóstoles también, hermano. Veré al profeta Isaías, a Juan Bautista y a Daniel. También veré los 7 mensajeros, que son los 7 espíritus de Dios. Allí veré al profeta Miriam Brahma, en el encuentro celestial. La gente se prepara para el rapto, empieza por la voz de aclamación, y luego se transforma en propia sangre, el poder de resurrección. El séptimo profeta mensajero, las claves y los sellos predicó. Yo creo que el profeta William Branham recibió la revelación. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de Dios, en gloriosa eternidad. Tus cantos se oirán, tus oídos de encontrar, y glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial, en el encuentro celestial. Gloria a Dios, glorioso encuentro, hermano. Amén. Donde miraremos a todos los santos del pasado, presente y todos los santos, hermano. Amén. Sí, Señor. Todos bien unidos, con amor hermanable, en un mismo espíritu, demos alabanza a nuestro Salvador, con corazón sincero y paz en el alma.
Amén. Bendito Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor, amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermano. Señor, Cada uno. amén. Vamos a abrir la escritura, hermano, en el libro de Génesis, Gloria a su nombre. en el capítulo 3 y en el versículo 23. Génesis 3, 23 y 24. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Amén. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por su gran amor, Señor, y por su grande misericordia, Padre. Gracias, Señor Dios amado, por el privilegio de permitirnos estar una vez más, Gracias Señor, por Dios ese de la Padre, gloria, Espíritu Santo. accesando, Señor, a las Escrituras, Ese Padre, Padre que dice accesando, ahí en Señor, a la 24, palabra, Génesis Padre 3, celestial, 24, para Señor. poder, Señor, Dios Ese amado, ser Padre, edificado por a través de todas ella, partes, Padre, Señor, guardando, que ella sea, Señor, el guardando, alimento para Espíritu nuestras almas, Santo, Señor, en esta sus mañana, mismas que palabras, ella sea el Señor. alimento, Señor, Dios de la gloria, A través para de hacernos todos los crecer, tiempos, Señor, y Señor, madurar para espiritualmente, guardar la Padre, simiente que suya. sea la palabra, Señor Qué amado, rico lo para que viene aparejarnos, ahorita, Señor, Señor. lo uno a Su lo otro, palabra, Señor, Dios de la gloria, su para palabra, aparejarnos Señor. con tu espíritu, para aparejarnos, Señor, Su lo uno a palabra, lo otro, Espíritu Santo. para aparejarnos Esa con vida toda que palabra, saca para Señor, vida Dios de la eterna, gloria, viene que ha ahorita, sido inspirada Señor. por el Espíritu, La Señor, Dios de la gloria. recibimos, Sea, Señor, Señor, en esta porque maravillosa el mañana, Señor, refrigerio echando fuera, de Padre celestial, nuestra todo espíritu alma, de desánimo, el todo Jesús, espíritu de Señor, incredulidad, en el cual Señor, Dios de la gloria, acopla, todo espíritu, Señor, concuerda, contrario a la palabra, que Espíritu sea Santo, reprendido y eso echado fuera en es su nombre, la Señor. revelación Padre, declaramos, de Señor, en esta nosotros, maravillosa de que mañana, somos la dulce su manifestación gente, de la Señor, palabra, en su libre alma, manifestación de la palabra, en el Señor, alma de Dios de la gloria, nosotros, para con estimular nuestras su ser, almas, Señor, Señor. Dios de la gloria. Gracias Sea por usted, confiar, Señor, Espíritu recibiendo Santo. nuestra adoración, recibiendo, Gracias, Señor, la por exaltación, confiado, Padre para celestial. alabanza de Recibe, su gloria, Señor, Dios amado, Señor. oh Diste Padre, una toda la potestad honra, de toda hijo, la gloria, la Señor. cual lo ganaste, Venimos en esta Señor. mañana sediento de tu palabra, Esa Señor, potestad, creyendo Señor. firmemente, Un Señor, que fue testamento, usted quien Señor. nos dio la promesa, Señor, Nos que diste usted proveería todas de las cosas en hijos, el día Señor. final, Padre. Todo lo que faltara, Señor, Dios de la Somos gloria, tú eres usted el prometió tutor, proveerlo, Señor, Dios Tú nos Todopoderoso. guardarás, Señor. Permite, Señor, Dios amado, Gracias, que podamos Espíritu ser, Santo, Señor, por esa alimentados palabra. por medio de la palabra. Oh, Recibimos, Padre, que sea el gran Señor. Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, conforme a tu santa voluntad, Padre, porque lo Recibimos, pedimos Señor. todo, Señor, en el poderoso nombre de Recibimos lo más Jesucristo, importante, su Hijo amado. Señor. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, Señor. Nos damos cuenta, hermano, que la Biblia, toda ella corre en continuidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ella corre en continuidad y eso es algo maravilloso porque eso nos muestra que es un libro inspirado y es una palabra sobrenatural. No es un libro natural, es un libro sobrenatural. Porque toda ella, hermano, va en continuidad y no se contradicen ni una parte de una de la otra. El hombre hace que se contradiga, pero ella no se contradice en lo absoluto. Ella es perfecta, es la palabra de Dios. Y miramos, hermano, de que Dios, desde el principio en Génesis, miramos que cuando el hombre, hermano, estaba en perfecta armonía con Dios, dice la Escritura, hermano, que el hombre llegó a vivir en perfecta armonía con Dios en el principio. Y no había nada de desacuerdo, hermano, entre el hombre y Dios. Todo estaba en armonía, era perfecto. Pero cuando el hombre falló, cuando el hombre, hermano, permitió que entrara el pecado, entonces es donde viene Dios y lo saca del huerto del Edén.
Dios le había hecho un huerto al hombre para que él allí se moviera, ese era su dominio, él era el rey. Adán, hermano, era Dios sobre la tierra. Adán era Dios sobre la tierra, con todo el dominio sobre el jardín del Edén, y todo era perfecto. Pero cuando el hombre cae, entonces dice allí la Escritura, hermano, que Dios lo saca del jardín del Edén. Lo saca del jardín del Edén y dice que lo echa a labrar la tierra. Dice, él tenía ahora que trabajar. Y luego dice la Escritura, hermano, que pone querubines, dice, en la entrada, en la puerta, para entrar al jardín del Edén, para que guardara ese camino. Miren. En otras palabras, hermano, quedó prohibido que el hombre entrara nuevamente al jardín del Edén. No podía entrar nadie. Fíjense, cuando Dios saca a Adán del Edén, nadie podía entrar a ese Edén. ¿Por qué? ¿Por qué nadie podía entrar? Aleluya. Porque el hombre ya se había contaminado con el pecado, se había unido al pecado. Amén. Y entonces, hermano, nadie tenía acceso a entrar al jardín del Edén. Dios, dice, pone querubines. Si ustedes se fijan, dice querubines en plural. No fue un querubín, fueron querubines con una espada encendida que se revolcaba. O sea, hermano, guardando la entrada, guardando el camino de la vida. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Entonces, hermano, dice la Escritura que acabamos de leer: y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Dice que lo puso al oriente. ¿Por qué al oriente? Dice el profeta, hermano, miren a Caín. Él era muy religioso. Y él se fue rumbo hacia el oriente. ¿Por qué? ¿Por qué él se fue rumbo hacia el oriente? Y dice el profeta, mírenlo. Él se va rumbo hacia el oriente, él era muy religioso. ¿Por qué, hermano? Porque en el lado oriental del jardín era donde se encontraba el árbol de la vida. Cristo, el árbol de la vida. Entonces él se fue en busca del árbol, mostrando con eso que él era muy religioso. Fíjense, por eso es que el profeta viene y dice, la simiente contraria, dice, es tan engañosa porque es muy religiosa. Es muy religiosa. Viene Caín y va rumbo hacia el oriente. Dice, va hacia el oriente, dice el profeta. Porque dice, él era muy religioso. Entonces, hermano, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, hermano, nadie tenía acceso al jardín del Edén. ¿Correcto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a haber acceso nuevamente al jardín del Edén? Hasta que la sangre de Jesucristo iba a ser derramada. Hasta que la sangre de Jesucristo, hermano, iba a ser derramada, entonces el hombre tenía acceso nuevamente al jardín del Edén. ¿Y dónde está esa gente hoy? Aleluya. ¿Dónde está la gente, hermano, que tuvo acceso para entrar al jardín del Edén? Bendito Dios. Amén. Sí, fue prohibido y puso una espada que se revolvía, dice, para guardar el camino de la vida. Nadie podía entrar. En otras palabras, hermano, allí eran querubines protectores del trono. Ellos estaban protegiendo, hermano, el trono. Y dice el profeta, miren ustedes, dice el profeta, esto recorre toda la Biblia. Porque encontramos en Génesis también a estos 4 querubines. ¿A dónde los encontramos, hermano? En la Biblia. En Ezequiel tenemos a los 4 querubines. Tenemos 4 seres vivientes. En Apocalipsis. En Apocalipsis, hermano, 5:8. Tenemos a los 4 seres vivientes. Lo podemos revisar, hermano. En Ezequiel. ¿Y cuál es la función de estos seres vivientes?
Dice en Ezequiel capítulo 1, el verso 2. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Fíjense que Ezequiel, la otra vez lo mencionamos, hablamos acerca de esta escritura. Ezequiel era sacerdote y profeta en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Qué era eso, hermano? Color ámbar. Era el Señor, claro que sí. Y en medio de ellas la figura de 4 seres vivientes. Era el trono, era el Señor en su trono. Y dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. 4 seres vivientes. Dios puso querubines, hermano, en el jardín del Edén para guardar la entrada del camino. Luego aquí miramos a 4 seres vivientes. En medio de esa gran figura que estaba viendo Ezequiel en una visión, dice a 4 seres vivientes, y esta era la apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Miren, había en ellos semejanza de hombre. ¿Con qué lo relacionamos la vez pasada? Decíamos que era un tipo de la esposa del Cordero. Pero fíjense la función de estos hombres, o de estos seres vivientes. La función de ellos, hermano, era guardar el camino. En otras palabras, era guardar el trono. Ellos estaban resguardando, hermano, el trono. Así es. Nadie podía tener acceso al trono. Correcto. Ellos lo estaban resguardando. Y dice, mire cómo la descripción. Y esa era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. 4 querubines guardando el trono. Cada uno tenía 4 caras. Cada uno, hermano, tenía 4 caras. Fíjense que el profeta no declaró abiertamente esto. Él dijo, eran 4 querubines, eran 4 protectores del trono, resguardando el trono. Eso es lo que ellos eran. Miramos cuando llegamos a Apocalipsis, dice lo mismo. Pero dice que allí ellos comenzaron a clamar y decir, digno eres, Señor, porque nos has redimido y nos has hecho rey y sacerdote. Fíjense, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, comenzaron a cantar ese nuevo cántico en Apocalipsis. El profeta lo deja hasta ahí. Pero sigamos viendo. Y dice, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. 4 querubines guardando el trono. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Juicio era eso. Era juicio. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Y sus caras y sus alas por los 4 lados, con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban. No se volvían cuando andaban. Sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre. Cara de león. Y al lado derecho de los 4, y cara de buey. A la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Qué decíamos que era esto? Miren, son 4 querubines, protectores del trono, protectores del altar, protectores del trono, con estas apariencias. Primero dice que era con cara de hombre. Esto, hermano, lo miramos repetidamente en varias escrituras. Y ellos están representando algo. Ellos están, dice, guardando el trono. Nadie tiene acceso al trono, porque ellos lo están, dice, protegiendo. Esa es la función de ellos, proteger el trono. Uno tenía cara de hombre
Y fíjense que esto, hermano, está ligado a las 12 tribus. También. Y está ligado también a los 4 evangelios. Está ligado a los 4 evangelios. Dice que uno tenía cara de hombre. ¿Ese era quién? En el Antiguo Testamento, hermano, habían 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus se dividían, hermano, en 4 grupos. En 4 grupos de 3. 3 por 4, 12. Pero habían 4 cabezas o 4 líderes levantando la bandera por grupo. Una bandera por grupo. Y el cara de hombre era ¿quién? Rubén. Era Rubén. El cara de león, ¿quién era? Ese era Dan. Dan. El cara de buey, el becerro, ¿quién era? Ese era Efraín. Falta uno. Cara de águila. ¿Quién era el cara? Perdón, hermano. El cara de águila era Dan. El cara de león era Judá. El león de la tribu de Judá. Ese era el cara de león. Era Judá. Pero Dan era el cara de águila. Entonces, hermano, nos está representando 4 unciones, las cuales, hermano, decíamos la vez pasada que tienen que estar en la iglesia. El águila era la velocidad del águila, protegiendo el trono. El león era la fuerza del león, protegiendo el trono. El hombre se protege con la sabiduría, la inteligencia, protegiendo el trono. Y el becerro, el animal de sacrificio, era, dice, el becerro, el buey, animal de sacrificio, o sea, que puede soportar, hermano, la mofa, puede soportar la crítica, pero él está protegiendo el trono. Entonces, hermano, el profeta como que, él lo explicó, hermano, literalmente, por forma de la escritura, pero está representando algo más. Porque cuando en el jardín del Edén fue prohibida la entrada al jardín, el hombre fue puesto afuera, nadie tenía acceso al jardín, porque había una protección. Estaban protegiendo, dice, el camino de la vida. Querubines con una espada encendida. Sí, hermano. En el libro de los Números, capítulo 2, se mira claramente ahí las 4 tribus, las 4 triadas. Sí. Rodeando el campamento para protegerle con un ejército cada uno. Ya. Número, hermano. Número capítulo 2. Desde el 1. Desde el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por su ejército. Y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. El jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados 54.400. Y la tribu de Zabulón y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliad, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados 157.400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400 por su ejército marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén. ¿Se fijan, hermano? Esa fue la primera bandera. Ahora dice, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por su ejército. Y el jefe de los hijos de Rubén
Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército con sus contados 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 59.300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Rubén. Su cuerpo de ejército con sus contados 45.750. Todos los contados en el campamento de Rubén. 151.450 por sus ejércitos. Marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marcharán cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados 32.200. Y la tribu de Benjamín, el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín 108.100, 100 dice. 100 por su ejército irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por su ejército, y el jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pahiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados 41.500. Y la tribu de Nectalí, y el jefe de los hijos de Nectalí, Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan 157.700. Irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según sus casas de sus padres, todos contados por campamento, por su ejército, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas, así marcharon cada uno por su familia, según las casas de sus padres. Amén. Es un poco largo el relato, pero... Este es el centro, la verdad, con la reunión. Ellos van al occidente, al oriente. Exactamente. ¿Qué estaban haciendo ellos entonces? Resguardando. ¿Resguardando qué cosa? El trono. Ellos estaban resguardando el trono. Entonces, eran 4 cabezas, 4 líderes. Uno era Rubén, Judá, Efraín y Dan. 4. Ellos eran, hermano, los protectores del trono. Nadie podía tener acceso, nadie podía entrar a menos que pasara sobre ellos. Miren lo que Dios estaba representando, hermano. Está tipificándonos algo a nosotros en el tiempo del fin. De una manera física, Él estaba representando por medio de los 12 tribus de Israel la protección del trono. Si alguien quería, hermano, tomarse ese trono, tenía que pasar sobre ellos. Sobre ellos. ¿Ve? Nadie tenía acceso a ese trono. Entonces, hermano, ahora, ¿qué representó Rubén? Decíamos aquí, hermano, en Ezequiel. Volvamos nuevamente a Ezequiel. Dice que Ezequiel tenía cara de qué, de hombre, ¿verdad? Sí, el primero cara de hombre, lo pone Ezequiel.
Sí, pero es el tercero. sí, sí, es el tercero. En Ezequiel 1, 9, 10, en el 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, de los 4, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Fíjense que los 4 hermanos tenían las mismas cualidades. Así, hermano. El aspecto de su cara era cara de hombre, de los 4, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Cara de águila. 4 unciones, hermano, que tienen que estar en la iglesia escogida del tiempo del fin. Porque miren, hermano, recorre toda la Biblia. Es la protección del camino de la vida o el altar. Es protegiendo el altar. En el Génesis dice que estos querubines fueron puestos para guardar el camino de la vida. El hombre no tenía acceso. No había acceso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la sangre de Jesucristo fue derramada, el hombre entonces tenía acceso. ¿Cuándo se cumplió eso, hermano? Miremos en Apocalipsis. Apocalipsis 5, en el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, el versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, ahí están los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, ¿qué eran entonces, hermanos, estos 4 seres vivientes? Los protectores. ¿Los protectores de qué? Del trono. Ellos están, hermanos, protegiendo el trono. Y fueron ellos los que presenciaron cuando el Cordero toma el libro de la mano derecha. Entonces, hermanos, en diferentes escrituras miramos que ellos están protegiendo el trono. Ellos eran los protectores, los guardas del trono. Eran querubines. ¿Ven? Eran querubines. Ahora, esto solo, hermano, era una figura. Era una figura. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, habían también 24 ancianos sobre sus tronos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. Fíjense, hermano, que no allí no dice realmente, literalmente, que era un tipo de la iglesia. No dice en el Antiguo Testamento que lo era. No lo dice en Génesis, no lo dice en Ezequiel. No lo dice. Pero ellos, hermanos, eran un tipo. Era un tipo de la esposa del Cordero resguardando el trono en el día final. Nadie tenía acceso, hermano, a ese trono después que el hombre cayó en el pecado. Nadie tenía acceso. El sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año, y eso que con sangre animal. El trono, hermano, era el altar, dice, donde estaba el altar, donde era rociado con sangre de animales. Y en Levítico dice que se rociaba 7 veces sobre el altar, tipificando que 7 edades de la iglesia iban a ser cubiertas con la sangre del Cordero. 7 edades de la iglesia. Pero luego, hermano, después de eso, ¿qué es lo que sucede? Ese altar físico, es lo que le decía ahora en la mañana al hermano Yader. El profeta dice en el mensaje, en este mensaje, dice, en ese altar, dice, es donde el hombre llega, dice, y suplica misericordia ante Dios. Él dobla su rodilla, dice, y suplica misericordia. Nunca ustedes, dice, hagan tal cosa, dice, de quitar ese altar. Miren, miren, dice el profeta. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no tienen ese altar físico? Fracasarán.
Allí está el punto. Allí está el punto, hermano, donde entra el misterio de 7 truenos. El misterio de 7 truenos es para vivificarnos esto. Toda la letra. El altar fue cambiado. Allá, hermano, era el arca. Cuando Dios le ordena a Moisés hacer el arca y los utensilios, manda a hacer querubines. Y hará 2 querubines, le dice, en Éxodo 25, 18. Porque era todo físico. Todo físico. Y así avanzó, y pasamos por las 7 edades de la iglesia y continuó de una manera física. Continuó de una manera física. Pero después que los 7 truenos fueron abiertos, o los 7 sellos fueron abiertos, y los 7 truenos, hermanos, nos están revelando toda la palabra, ese altar cambió. Cambió a un altar espiritual. Era un altar físico. Ahora tenemos un altar espiritual. ¿A dónde está el altar ahora? En el alma. El altar, dice, de adoración es el corazón del hombre. ¿Ven? No es físico. Ya no es físico. Entonces, hermano, se fijan que se necesita, hermano, que todos entendamos esto. Porque muchos pensarán, bueno, tenemos un altar físico, entonces estamos mal. Estamos mal. Ya no estamos en las edades, hermano. Ya no estamos en las edades. Estos 7 sellos nos trajeron una nueva Biblia. Nos abrieron una nueva Biblia. Así dice el profeta. Nos abrieron una nueva Biblia. Si comenzamos nosotros a leer todo esto de una manera física, literal, cometemos el mismo error que cometen los demás. Todo de una manera física. Todo es físico, todo físico. Pero los 7 truenos nos han enseñado que todo es espiritual. Todo es una unión invisible entre el novio y la novia. Es una unión invisible entre Cristo y la iglesia. No estamos bajo ley. No estamos bajo ley. Ni estamos dentro de ninguna de las edades de la iglesia. ¿Cuándo surgió el cambio de esto? El cambio, hermano, por primera vez surgió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado y colocado en los corazones de los creyentes. Allí hubo un cambio. Mas, sin embargo, hermano, no fue la plenitud. La plenitud, hermano, de todo esto que estamos hablando fue en 1963, con la apertura de los sellos. ¿Ven? Entonces, hermano, corazón, ¿qué es lo que hace este ejército de 12 tribus? ¿Qué es lo que hacía allá? Resguardar, dice, el trono. Nadie podía accesar al trono, tenían que pasar sobre ellos. Aquí en Apocalipsis miramos que estos 4 seres vivientes estaban resguardando el trono, estaban alrededor del trono. Ellos miraron cuando el Cordero toma el libro. ¿Sí? Y comenzaron a gritar y a cantar un nuevo cántico y decir, digno eres, Señor. Un tipo, hermano, de la esposa del Cordero, hoy, tiempo presente. Ella es la que guarda el trono hoy. Fíjense, ella es la que está guardando el trono hoy. No dijo él, y su principado será sobre su hombro. Y mi principado, y su principado sobre su hombro. Todo, hermano, descansa sobre la iglesia escogida del tiempo del fin, en un orden espiritual. En un orden espiritual. La iglesia escogida es la guardiana del trono. Ella es la que guarda el trono. Nadie puede accesar al trono sino por la esposa del Cordero. Así como nadie podía accesar al trono, pues tenía que pasar sobre las 12 tribus. Igual es hoy. Nadie tiene acceso al trono, hermano, si no es por la vía de la iglesia escogida del tiempo del fin. Ella es la que guarda el trono, porque el trono es el alma. El trono es el corazón. ¿Ven? Ahora todo, hermano, es espiritual. Todo es espiritual. Es una gran unión invisible entre Dios y su iglesia. Entonces, ¿qué nos está representando también?
a Mateo, Marco, Lucas y Juan. Dice el profeta, ¿qué eran ellos? Dice que Mateo era el que guardaba, dice, los cuatro, Mateo, Marco, Lucas y Juan, guardando, dice, ¿qué guardaban ellos? Al libro de los Hechos. Porque fue en el libro de los Hechos donde se derramó por primera vez el Espíritu Santo, y entonces el altar viene a ser un altar espiritual en el corazón del hombre. Amén. Y ellos estaban guardando, Hechos 2:38, dice el profeta. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos estaban resguardando el libro de los Hechos. 4 protectores: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Eso eran ellos, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ellos estaban, hermano, representando al buey, al león, al águila y al hombre. Y al hombre. Rubén, hermano, ¿sabe por qué Rubén fue resaltado en esto? Porque Rubén representó al hombre. Rubén se representa la naturaleza humana del hombre. Y Rubén, hermano, ¿saben el pecado que cometió Rubén? ¿Usted sabe, hermano? Amén, amén. Dice que él pecó con la concubina de su padre. Su padre. Ese fue Rubén. Y él dice, él es la cara del hombre. Recuerda que la otra vez leímos allí mismo en Ezequiel. En Ezequiel lo leímos, donde decía que tenía mano de hombre. Que representaba ¿qué? La debilidad humana del hombre. Esa unción. La debilidad humana del hombre. Pero el otro representaba, dice, la velocidad del águila. Pero el otro representaba, dice, al león. ¿Sí? Y el otro representaba al buey, el animal de sacrificio, representando que la iglesia escogida del tiempo del fin tiene que tener las 4 unciones del mismo espíritu. ¿Sí? Águila, buey, león. Miren con esto, rey hombre. Y hombre. Ahorita, no hay algo como comentarlo. Sí, hermano. Se comete con los 4 evangelios. Rubén es el hombre. Sí, Y en el evangelio es Lucas. es Lucas. Es sabiduría. Es sabiduría. Entendimiento. Es Lucas. Sí. ¿Y el águila quién es? En los evangelios. Ese es Juan. Juan. El águila es Juan. Visionó. Él fue el que pudo quedar hasta el final. Me gusta cómo lo dice aquí la escritura, ¿verdad? Acerca de Juan. Si leemos acerca del águila, Juan, dice en el último capítulo de Juan, versículo 21, o el 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Juan. Él mismo es el que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Fíjense, hermano, que Pedro estaba actuando de una manera carnal. Allí Pedro estaba, hermano, tipificando a la iglesia carnal. Un tipo solamente de la iglesia carnal. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. En otras palabras, ¿qué te interesa a vos? ¿Qué te importa a vos? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a vos? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. ¿Se fijan? La forma carnal de pensar de la iglesia. Ellos pensaron, lo agarraron por otro lado. Ah, pues entonces Juan no va a morir. No va a morir, no va a morir. La manera carnal de pensar de la iglesia. Eso. Entonces, pero dice la escritura. Pero Jesús no le dijo que moriría, que no moriría. Sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti le dice. Eso fue lo que le dijo. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas.
y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Amén. Entonces, hermano, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿Y qué si yo quiero que Él quede hasta que yo venga? Y realmente, hermano, Él quedó. Miren que en la isla de Patmos, ¿ve? Fue donde Jesús descendió a Él y le mostró los misterios, lo llamó. Él quedó hasta que Jesús vino. Y luego Él le muestra, hermano, todos los sellos. Le muestra los sellos que eran la venida de Cristo. El séptimo sello que le fue mostrado a Juan en símbolo, pero le fue mostrado. En símbolo, pero le fue mostrado. Entonces, ¿qué era? Era el Señor cumpliendo su palabra. Así es. ¿Y qué si yo quiero que Él quede hasta que yo venga? Él es el águila. No era un capricho, no era una palabra No. a la deriva. ¿Sí? Tenía que cumplirse. Él era el águila. Él representa al águila. Entonces, ¿y qué más representa Juan? A usted y a mí. Juan representa la iglesia escogida. Juan es un tipo del águila. Juan es un tipo de la iglesia. ¿Y qué si yo quiero que Él quede hasta que yo venga? Le dijo Jesús. ¿Y qué si yo quiero que estos queden hasta que yo venga? Es lo que está diciendo. ¿Sí? Los demás pueden decir, Señor, pero ¿y qué de ese grupo? Señor, ¿y qué de este grupito? Señor, ¿y qué de esos locos? ¿Ve? Entonces Jesús les dice, aunque ellos ni siquiera le oyen, pero Él les dice, ¿y qué si yo quiero que ellos queden hasta que yo venga? ¿Qué si yo quiero que queden aquí hasta que yo los mismos los levante de esta tierra? ¿Ven? Es lo que está diciendo. ¿Y qué si yo quiero que Él quede hasta que yo venga? ¿Ven? Así le plació a Él. Porque Juan es un tipo de la iglesia escogida del tiempo de Dios. ¿Ven? Entonces, hermano, miramos que estos guardas, ¿ven?, están resguardando el trono. Sí, hermano. Mire, solo un detallito. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sí. Amén. Esto está en 25, el mismo versículo del 21 en Juan. Sí. Mire usted que eso que no se escribió pueden ser los mensajes, porque los mensajes son revelaciones del último profeta. Creo que este versículo pueda concordar ahí. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ahí está la respuesta. Hay 2000 mensajes del profeta, Sí. hermano. Y esos son mensajes revelados. Sí, pero mire, hermano, allí está la respuesta. Dice que no cabrían libros. Y aquí Ahí está hablando de Jesús, ¿no? es correcto. Está hablando del Señor Jesús, de las obras que Él hizo. Y hizo tantas obras en su ministerio que ni siquiera habrían libros que caberan, que pudieran caber, dijo Él. Y miramos que el profeta escribió ¿cuántos sermones? 1200 sermones. Entonces, no está hablando de eso realmente. No está hablando de eso, sino que está hablando en un sentido espiritual, que Él hizo tantas obras, el Señor, que ni siquiera pues, fueron escritas. No fueron escritas, pero hizo tantas obras, tantas sanidades, tantas cosas que Él hizo. No está hablando directamente de esto aquí. Pero entonces, hermano, dice aquí el profeta, el primer ser viviente era semejante a un león. Ese era, dice Judá. El segundo era semejante a un becerro. Ese es un buey. El tercero era el rostro El buey es Marco. del hombre. Sí. Este era Efraín. Y el cuarto era un águila volando. El cual es Dan. Un águila volando. Entonces, hermano, si nosotros leemos el mensaje, que aquí lo tenemos, no solamente se trata, hermano, de verlo de una manera literal, sino que estos 7 truenos nos sacan de la letra y nos colocan al tiempo presente. ¿Ven? Lo colocan al tiempo presente. Porque son los que daríamos literalmente pensando en un altar físico, resguardado por 4 querubines. ¿Ven? Que eso avanzó desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Pero que hoy, tiempo presente, está en el corazón de la iglesia escogida. El altar, el verdadero altar de adoración,
está en el corazón del creyente. Y solamente el creyente y nadie más que el creyente está resguardando ese altar. Lo captan, hermano. La iglesia no lo hace. El mundo no lo hace. Porque no pueden. Solamente la iglesia escogida del tiempo del fin está resguardando ese altar virgen, puro por la palabra. Es el único, hermano, que tiene acceso al altar. Allá en Génesis, cuando ellos fueron echados del jardín, nadie tenía acceso hasta que la sangre fuera derramada. Ahora, ¿qué pasó con la sangre? La sangre fue quitada al mundo entero. ¿Sí? ¿Cómo van a tener acceso? ¿Cómo van a estar ellos guardando el altar? Ellos lo hacen hoy físicamente, en sus templos. ¿Sí? Tienen un altar físico. Pero hoy no se trata de eso específicamente. Hoy se trata del altar del alma. La palabra revelada para la hora. ¿Ven? El verdadero creyente está resguardando ese altar. Nadie más lo resguarda. No pueden hacerlo. ¿Sí? No pueden resguardarlo porque no les ha sido dado. Ese altar ha descendido y se ha encarnado. Y el altar es Cristo. El altar, hermano, es 7 truenos. Cristo es los 7 truenos. Y nadie puede resguardar ese altar más que la esposa escogida del Cordero. Nadie más. Miramos, hermano, que esto está lleno de símbolos y tipos en la Escritura. Miramos que en los días de Jericó estaba resguardada también la ciudad. No dice la Biblia, hermano, que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Así dice la Biblia. Jericó, y bien dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por causa de los hijos de Israel. Miren, el enemigo siempre está imitando. Pero Jericó, hermano, le pertenecía a Israel por la promesa. Y estaba cerrada, bien cerrada, por causa de los hijos de Israel. Ellos, hermanos, le temblaban a Israel. Y miramos los tipos y sombras, que 7 truenos tronaron ahí. Si no ha sido por 7 truenos, Dios, hermano, les da la victoria a ellos por medio de 7 truenos, que están representados aquí en el libro de Josué. Lo podemos leer, hermano. Dios, aleluya. Josué 6. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Ves? Yo he entregado en tu mano. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Fíjense, hermano. Esto también, hermano, representa obediencia. Obediencia a la palabra revelada. Obediencia a la palabra para la hora. Fíjense que ellos no hicieron más que obedecer. Obedecer al pie de la letra. Si ellos no han obedecido al pie de la letra, no les funciona. No les funciona. También requiere obediencia. No según el orden de la iglesia, sino el orden de la palabra revelada para la hora. Y dice, el verso 3, rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Solamente era una vez. Y esto hará durante 6 días. Era una vez por día. Una vez por día. ¿Que representaba qué decíamos nosotros? Las 6 edades de la iglesia. No, representó, hermano, 6 truenos. 6 truenos. Estamos directamente con truenos, hermano. Truenos nos están vivificando toda la letra, toda la palabra. Truenos nos están dando la victoria. Truenos nos darán fe de rapto. Truenos, hermano, nos sacan de esta tierra. Truenos. Y aquí directamente, miren lo que sucedió. Los grandes murallas de Jericó cayeron. Y no con palas mecánicas. No con palas mecánicas. Entonces dice, y esto haré durante 6 días. Le hará una vuelta por día, un tipo de guerra de 6 sellos. Estaban entrando 6 sellos. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas. ¿Qué es bocina? Trompeta. Palabra. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca.
Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Al séptimo día, hermano, durante los 6 días era una vuelta por día, pero al séptimo día darán 7 vueltas. La última jornada. El séptimo día está representando séptimo sello. El séptimo sello está ligado a 7 truenos. Amén. ¿Recuerdan cuando estudiamos eso detenidamente? El séptimo sello, hermano, el profeta dice, está ligado a 7 truenos. El séptimo día darán 7 vueltas. 7 truenos tronando. El séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Truenos, bocina, hermano, truenos. Bocina, hermano, es palabra. ¿Ven? Tronantes. Y le dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, prolongadamente, no de un solo, prolongadamente, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Eso era todo lo que iban a hacer. Todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. ¿Cómo dice? Así que oigáis el sonido de la bocina, truenos, todo el pueblo gritará a gran voz. Entonces, hermano, es donde nosotros podemos gritar, espiritualmente hablando, a gran voz. ¿Por medio de qué? De 7 truenos. Y los muros, las grandes murallas denominacionales, las grandes murallas eclesiásticas, razonamientos carnales, caerán. Caerán, hermano. 7 truenos los están derribando. 7 truenos, hermano, están dándole la victoria a un pueblo escogido. 7 truenos derribando las grandes murallas eclesiásticas. Fíjense que dice que la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por causa de los israelitas. La iglesia racional, carnal de hoy está bien cerrada, hermano, bien cerrada en su forma de creer, y no quiere que nada le estorbe. 7 truenos tronando, 7 sellos abiertos, dando una nueva Biblia, pero ellos no quieren que nadie lo saque de su séptima edad de la iglesia que están viviendo. Ellos siguen diciendo, estamos en la séptima edad, estamos en la séptima edad. Cuando hoy ya estamos más allá de la séptima edad de la iglesia. Entonces pueden ver, hermano, por qué es que la iglesia está resguardando el verdadero trono. Es ella la que guarda el verdadero trono. Esos tipos y símbolos de 4 querubines, 4 seres vivientes, ellos presenciaron la apertura de los sellos. Pero ahora estamos, hermanos, después de la apertura de los sellos. Ahora estamos después de la apertura de los sellos. Estamos, hermanos, exactamente en el clímax de 7 truenos, finalizando todo el misterio. Y Dios no se queda sin un protector de su trono. Y su protector está sobre la tierra. Su protector es la iglesia escogida, que está resguardando el trono en el alma. Es ahí donde ella adora, es en el alma, por medio de 7 truenos, la palabra original siendo revelada. ¿Ven? Es allí, hermano. Entonces, la iglesia está bien resguardada, bien encerrada, ¿ven? Y no quieren saber nada. No quieren saber nada de 7 truenos. Aleluya. No quieren saber nada del séptimo sello. Ellos sí participan de 6 sellos. Pero cuando entramos al séptimo sello, ellos dicen, ¿qué es eso? Seguramente algo que vendrá más adelante, dicen ellos. Seguramente casi se vuelven, los que no son hermanos del regreso, casi se vuelven del regreso, esperando que resucite el profeta para que se los revele. ¿Ven? Se sienten presionados porque dicen, ¿qué será esto? ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la doctrina de ustedes? ¿Ven? ¿Qué es ese séptimo sello? ¿Qué son esos 7 truenos? Entonces podemos ver que el profeta dijo, el séptimo sello está ligado a 7 truenos. Señor, amén. Y aquí lo miramos en Tito. Gloria a Dios. Entonces, y Josué mandó al pueblo diciendo, el versículo 10, ustedes no gritarán, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Miren, hermano, obediencia. Obediencia. Entonces gritaréis. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos, versículo 13,
fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Solamente este día. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que están en casa con ella. Qué tremendos mensajes tenemos aquí, hermano. Solamente dice Rahab, la ramera, vivirá. Solamente ella, la iglesia. Solamente ella, la esposa escogida. Solamente ella vivirá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con Rahab? Fíjense, hermano, Dios siempre es perfeccionado en 3. Él es perfeccionado en 3. Primero, hermano, Él descendió. Él desciende primeramente, ¿para qué? Para pagar el precio. Él hizo, hermano, una obra de pago. Él hizo una obra de pago. Él vino, descendió, hermano, y hizo una obra de pago. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero luego, hermano, Él viene y hace una obra de intercesiones. Primero hace la obra de pago, luego hace la obra de intercesiones, y luego hace una obra de ¿qué? De reclamo. Cierra la obra de intercesiones y abre una obra de reclamo. Y es ahí donde nos encontramos nosotros hoy. En una obra de reclamo nos encontramos, no en una obra de intercesiones, no en una obra de redención, sino una obra de reclamo. Reclamar no es redimir. Es una obra, hermano, de reclamo en la que nos encontramos. Entonces, Rahab, la ramera, cuando ella dejó ir en paz a los espías, o los recibió en paz, y ellos se van, ellos dejan una señal, un cordón. Ese cordón representó la sangre, representó a Cristo. La obra, hermano, de pago había sido realizada, y la obra de intercesión había sido realizada. Allí estaba el cordón. Pero cuando ellos regresan para destruir la ciudad, entonces ellos estaban culminando la obra de reclamo. Rahab, la ramera, fue reclamada. Su familia fue reclamada. Así es, amén. Ellos llegaron, hermano. Ella lo recibe en paz por la fe, dice la Escritura. Por la fe, ella tuvo revelación espiritual. Ella estaba en la lista de los hombres y mujeres de fe en Hebreos 11. Sí, Señor, amén. Ella está en la genealogía de Jesucristo también, en Mateo, en Lucas. Está Rahab, la ramera, en la genealogía de Jesucristo. Una ramera. ¿Qué hace una ramera en la genealogía de Jesucristo? ¿Cómo le dijo él a Pedro? ¿Y qué a ti? Si yo quiero que quede hasta el final. ¿Y a vos qué te importa si yo quiero que esa ramera esté en mi genealogía escrito, porque es simiente, es parte mía? Entonces, hermano, eso fue lo que sucedió. Hizo una obra, hermano, de reclamo. ¿Quién lo reclamó? El ángel. ¿Cuál ángel? Josué. Josué fue el ángel. Primero llega, hace la obra de compra, queda el cordón puesto, y después entra a hacer la obra de reclamo. Y fíjense que ella, hermano, representó exactamente el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. Ella reclamó a sus seres queridos. Ella le dijo: ¿cómo me aseguran ustedes que mi vida va a escapar de la muerte? Y de mi padre, y de mi madre, y de mis hermanos, y de toda mi familia que está en mi casa. ¿Cómo ustedes me lo aseguran? ¿Ven? Este será nuestro pacto, dijeron ellos. Pondrá este cordón. ¿Ven? Y cuando nosotros vengamos, dice, todo lo que esté aquí perecerá. Pero cuando miremos este cordón, entonces el ángel de Dios pasará por él. Gloria a Dios. ¿Ven? Entonces, hermano, es exactamente lo que Jesús hizo. Primero Él descendió, hizo una obra de pago.
Él pagó el precio con su propia sangre y abre una dispensación de intercesión por medio de la misma sangre. Y luego, hermano, Él cierra el periodo de intercesión y abre un tiempo de reclamo. Es lo que estamos viviendo hoy nosotros, por la gracia de Dios. Es un reclamo en cordón. Pues la sangre fue aplicada. La sangre fue aplicada. Entonces, ¿por qué la gente no tenía acceso allá al jardín del Edén después del pecado? Porque no había sangre. Jesucristo no había derramado su sangre. Hasta que Él derrama su sangre, entonces se abre nuevamente la entrada y acceso. Ahora, déjenme decirle, muchos están esperando, mejor dicho, porque el profeta dice, Dios no quiere regresar al jardín del Edén, al principio. Por muchas veces el profeta repitió, Dios nos está regresando al jardín del Edén. Él quiere regresar nuevamente al Edén. ¿Ven? Y muchos están repitiendo lo mismo, vamos rumbo al Edén. Pero yo creo que no es que vamos rumbo al Edén, ya estamos en el Edén. Ya estamos en el jardín del Edén. Miren, abramos nuestros ojos espirituales y ya estamos en el jardín del Edén. No estamos en la séptima edad de la iglesia, estamos en eternidad. ¿Qué había en el Edén antes del pecado? Eternidad. Adán no podía morir. De ninguna manera. Era eternidad. Nosotros ya estamos en el jardín del Edén. Muchos están esperando que los va a regresar al Edén. No, ya regresamos al Edén. Su sangre ya fue derramada, su intercesión fue cortada y su sangre fue aplicada a la simiente original. Fue aplicada. Eso de estar labrando, pues estamos hablando del cuerpo. Podemos aplicarlo al cuerpo. Pero yo estoy hablando de ese altar adentro, el alma, donde la sangre fue aplicada. Si la sangre fue aplicada, su alma, su cuerpo está aquí físicamente, pero su alma ya está en eternidad. Su alma ya está en el jardín del Edén. ¿Ven? El ojo natural no lo va a poder ver. La mente carnal va a decir, entonces, el carnal va a decir, entonces que se quite la ropa y porque ya está en el Edén. Esa es la mente carnal. No lo puede ver. Pero si ya estamos en eternidad, entonces, hermanos, nosotros ya hemos retornado al jardín del Edén. ¿Ven? Espiritualmente hablando. ¿Por qué fue cortada la entrada al jardín del Edén? Porque el pecado había entrado y no había sangre del verdadero cordero. Y los querubines fueron colocados en la puerta hacia el oriente, porque era hacia el oriente, en la parte oriental del jardín, donde se encontraba el árbol de la vida. Y por eso Caín agarró y caminó hacia el oriente, rumbo al árbol de la vida. Él era muy religioso, dice el profeta. ¿Ven? Como hoy las iglesias son muy religiosas. Ellos van en busca del árbol de la vida, fíjense. Ellos van en busca del árbol de la vida. Así como la simiente, la fatua. Ellas andaban en busca del aceite, pero ya era muy tarde. El religioso hoy anda en busca del árbol de la vida, ¿ven? Pero ya es muy tarde. Caín agarró rumbo hacia el oriente, dice el profeta. Él era muy religioso porque iba en busca del árbol de la vida, Caín, porque era religioso. ¿Ven? Cuando Daniel dice que dirige la oración hacia el oriente en la ventana, podemos ver que Daniel era simiente de Dios y Caín miraba que hacía lo mismo y los dos adoraban en el oriente, pero Daniel tiene algo y Caín tiene otro. Pueden estar ahí, pero uno es simiente y el otro no. Claro. Ambos están en busca del árbol de la vida. Amén, amén. Ambos. Pero Caín no tenía acceso al árbol de la vida por ningún motivo. Entonces, hermano, cuando Dios pone, ¿verdad?, querubines y corta la entrada al jardín, el hombre no tenía acceso. No vaya a ser, dice Dios, que el hombre hace su mano, levante su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre, cuando no había sangre para que él hiciera eso. Sin sangre él no lo podía hacer. Pero una vez que la sangre vino y fue derramada, entonces el hombre se le abre el camino. Se le abre el camino, se le abre el acceso. Pero viene el profeta y dice, Él nos está retornando al jardín del Edén. Él está regresándonos al jardín del Edén. Él dijo, vayamos al principio. Hablando de divorcio y casamiento, dice, regresemos al principio para conocer el misterio. Entonces, hermano, ¿cómo nos vamos a conocer el misterio? Cuando hemos regresado al jardín del Edén. ¿Ven? Aquellos que han regresado al jardín del Edén pueden conocer el misterio de divorcio y casamiento. ¿Ven? Porque Jesús dijo, y el profeta dijo, Jesús estaba diciéndose, regresemos al principio. Los predicadores lo aplican un poco diferente. Ellos dicen,
Regresar al principio a ser como Adán y Eva, santos sin pecado como Adán y Eva. Ellos están hablando en esta carne. Pero no, Jesús no dijo eso. Jesús lo que dijo, dice el profeta, regresemos al principio para conocer el misterio del principio. Entonces aquellos que han regresado al jardín del Edén, ¿ven? Ellos conocen el misterio de divorcio y casamiento. Los demás no lo pueden ver porque el viejo profeta dice, divorcio y casamiento, dice, es una revelación. Si no lo reciben por revelación, dice, nadie lo puede ver, dice el profeta. Nadie lo puede ver. Pero divorcio y casamiento es una revelación espiritual, dice el profeta. Y solo aquellos que han regresado al jardín del Edén por la revelación de 7 truenos pueden ver el misterio a cabalidad. Qué hermoso es esto espiritualmente, hermano. El ojo natural puede ver si a lo mejor se mire hasta en derrota, naturalmente. Pero usted abra sus ojos espirituales y va a ver que usted ya regresó al jardín del Edén por la palabra revelada. Estamos en el Edén. Ya estamos en el Edén. Hay un punto muy curioso ahí que me llama la atención. Sí, hermano. El resguardo en el Antiguo Testamento eran Rubén, eran Dan, Efraín y Judá. Dan y Efraín se corrompieron. Sí. Se corrompieron. Y estaban resguardando el cuadro. De tal manera que ahora no hay comparación. Los que resguardan en el tiempo, en los libros de los Hechos son Juan, Lucas y Marcos. ¿Ve? Ya esto ya pues son de ahora, pues, que aún en el alma están ellos resguardando la escritura. Pero Dios, por algún motivo, estos cuatro que resguardaban fueron removidos de su posición. Dan y Efraín. Sí. Fueron removidos de su posición porque se volvieron a idólatras. Sí. Cayeron de la gracia. Cayeron de la gracia. Y fueron pisados como tribu. Eso muestra, hermano, que ese es el resguardo del trono de una manera física. Ellos cayeron en idolatría. Pero estábamos hablando del resguardo físico del trono. No en el espíritu. O sea, no en lo espiritual. Así es. Porque en el espiritual ellos ni siquiera fueron borrados del libro de la vida. Del libro de la vida. Ellos fueron borrados del libro de debajo del cielo. No del libro de la vida. Porque su pecado, aunque fue grave ante los ojos de Dios, pero ellos no podían perderse. Ellos eran los tipos y sombras de los resguardadores del trono. No podían perderse, eran muy cerca a Dios. Muy cerca. Estos querubines, ¿quiénes eran estos querubines? Eran muy cerca al trono. Muy cerca al trono. Era lo inmediato. Y dice aquí el profeta en este mismo libro, hermano, en este mismo libro que se llama Trono de Misericordia y Juicio, dice el profeta, y miren ustedes, si esos querubines estaban tan cerca al trono y eran los guardas directos del trono, ¿quién es más importante? Dice el profeta, ¿uno de esos querubines o uno de ustedes que están sentados en la silla? Venga. ¿Quién pesa más? Dice el profeta, ¿uno de esos querubines resguardando el trono o uno de ustedes que está sentado, dice, en esa silla? Ellos eran querubines, no eran hijos, dice. Y ustedes son hijos. ¿Ven? Más grande es eso. Más grande. Por eso es que todo es, hermano, espiritual. Es espiritual. La mente natural, mira eso, no puede ser. Son querubines en el trono de Dios. ¿Ven? Pero ellos no son hijos, porque ustedes son hijos. ¿Ven? Entonces, hermano, es espiritual. Tenemos que abrir nuestra mente espiritual y caminar en esa dimensión. Muchos creyentes del mensaje, Dios nos va a regresar al Edén. Estamos esperando que Él nos va a retornar al Edén. Cuando lleguemos nuevamente al Edén, como Adán y Eva, hermano, ya está en el Edén. Ya está en el jardín del Edén. Porque es espiritualmente. ¿Ven? La palabra revelada para ahora lo colocó a usted y a mí en el jardín del Edén. La palabra original coloca al creyente en el jardín del Edén.
No es lo mismo cuando hemos dicho, cuando leímos a través de los sellos, que dice el profeta, ustedes ya no están en la séptima edad de la iglesia, ustedes están en eternidad, dice. Han pasado desde la séptima edad de la iglesia al número 8, que es eternidad. Y si estamos en eternidad, pero usted se mira sentado en esa silla, porque es espiritualmente, es espiritualmente, su cuerpo físico está aquí, pero su alma ya ha adentrado en eternidad por la palabra revelada. Es por la palabra revelada, hermano. No es por un esfuerzo que usted haga, no es porque se porte bien o se porte mal, es por la palabra revelada. Pero hay una diferencia, ¿no? Ese que está sentado ahí, diciendo que está la diferencia es que cuando él muera, puede morir con una sonrisa en la boca. Porque como hermano F.F. Buckler, él sabe que cuando él se traslade, él lo está esperando por ahí. Esa es la diferencia. ¿Sí? La seguridad. No es cualquier cosa. Entonces, hermano, qué hermoso avivamiento el que tenemos nosotros en esta última hora que estamos viviendo. No es para venir entristecidos, hermano. No es para venir sin ánimo de cantar, no. Deberíamos de estar siempre, hermano, contentos y gozosos, hermano, cantando y redimiendo en el nombre del Señor, sabiendo que es un gran avivamiento el que Dios nos ha dado. Él nos ha dado un gran avivamiento. Dice el profeta, las iglesias, los ministros están diciendo, dice, vamos a hacer, dice, grandes campañas, dice, de avivamiento. Vamos a hacer, dice, 30 días de ayuno, 40 días de ayuno, dice, para hacer levantar un gran avivamiento, dice el profeta. Ellos dicen eso, dice, cuando el verdadero avivamiento, dice, ya vino y ni lo vieron pasar. Miren, vamos a hacer 10 días de ayuno, vamos a hacer 20 días de ayuno. No, mejor hagamos 40 días de ayuno. Un gran avivamiento para Dios. Un gran sacrificio para Dios. Cuando dice el profeta, el verdadero avivamiento ya vino y lo pasaron por alto. Que fue la palabra original siendo revelada a través de 7 truenos. Que hoy mismo nos está vivificando toda la letra. ¿Ven? El avivamiento lo tenemos en el alma. Todo está en el alma. Ese es el altar, dijimos. Ese es el nuevo altar. Está en el alma. Entonces, hermano, pero la gente están haciendo eso, como el profeta dice. Vamos a hacer grandes campañas. Vamos a amanecer en campaña. Y en la próxima semana repetimos la campaña. Hacemos grandes encuentros. Todo eso hecho por el hombre. Todo hecho por el hombre. Dios no quiere que le ayuden. Él hace su propio avivamiento y se lo envía a su elegido. Su propio avivamiento es la palabra siendo revelada, clarificada, clarita como el agua para el verdadero creyente. ¿Ve? De tal manera, hermano, vuelvo y repito, Él nos ha regresado al jardín del Edén. Yo no sé qué más vamos a esperar, no sé qué más esperan. ¿Ve? Porque muchos dicen, estamos esperando que Dios nos regrese al jardín del Edén nuevamente. Él dijo que teníamos que volver al jardín del Edén, como Adán y Eva, sí, ya lo tenemos, porque es la palabra original, revelada, en el alma. Es en el alma el asunto. ¿Ve? Esos querubines que estaban en la puerta resguardando la entrada y nadie podía entrar. ¿Ve? Esos querubines, hermano, que estaban protegiendo el camino de la vida, dice el profeta. Estos mismos arcángeles o querubines que estaban resguardando el trono. ¿Ve? Esos mismos querubines, hermano, que miró Ezequiel, lo mismo que miró Juan. Fíjense que estos hombres estaban viendo lo mismo. De diferentes ángulos, pero ellos estaban viendo lo mismo. ¿Ven? Pero fíjense, hermano, un profeta, el profeta de la última edad, que lo miró también. Pero él no lo miró en ese orden. Él lo miró en un grupo elegido en el tiempo del fin. Allí culminaba todo el misterio. Todo el libro de redención, dice, que pasó primero, estaba en las manos del dueño original, Dios Todopoderoso, y que luego pasó a las manos de Cristo, el Cordero, tomando el libro de la mano derecha. Luego pasó exactamente, ¿se pasó sobre quién? Pasó sobre el profeta de la séptima edad. Ese mismo libro ahora termina en la iglesia escogida llamada la esposa del Cordero. Y ella se está comiendo el libro. ¿Ve? Ella fue comisionada, hermano, para comerse el libro. Y eso es el todo de parte de Dios para el hombre. Es el libro de redención. Eso es el todo. Ya estamos en el jardín del Edén.
Ya no hay más nada que esperar. Aparejémonos más con este misterio mientras Dios nos levanta a esta tierra. Aparejémonos más con este misterio mientras el Señor nos saca a esta tierra. Pero aquel que se ha comido el libro de redención, aquel hermano que su trono está allí en el alma, espiritualmente hablando, él ya está en el jardín del Edén, él ya ha entrado en eternidad. Es todo lo contrario, hermano, con la iglesia. Miren, la iglesia, cuerpos de creyentes dentro de la iglesia, sus cuerpos están aquí en esta última hora que estamos viviendo. Sus cuerpos físicos, pero su alma está en alguna edad pasada. Su alma está en alguna edad pasada. A diferencia de la esposa está físicamente aquí, en estos cuerpos, pero en su alma está en eternidad. En su alma, espiritualmente, están en el jardín del Edén nuevamente. ¿Ven? ¿Por qué, hermano? Ya no hay nada que le impida el acceso al jardín del Edén. No hay nada porque la sangre ya fue aplicada de una manera directa a los miembros de su esposa. Si la sangre ya fue aplicada, que ese era el requerimiento de Dios, Adán no podía retornar porque sangre no había sido aplicada, más que lo de animalitos. Pero la del cordero, el verdadero cordero, no había sido aplicada, por eso no tenía acceso. ¿Y qué nos impide hoy a nosotros? Cuando la sangre ya no fue aplicada, la propia sangre, el periodo de intercesión cesó, y la sangre ahora fue aplicada únicamente en el alma, en el altar. Recuerden que la sangre de los animales era rociada 7 veces en el altar físico, representando simplemente que la sangre iba a cubrir las 7 edades de la iglesia. Pero hoy la sangre ha sido rociada nuevamente, aplicada en el altar espiritual del alma. Ya no en las 7 edades de la iglesia, sino en el alma del creyente. Y eso nos retornó al jardín del Edén nuevamente. Por eso es que tenemos acceso a ver divorcio y casamiento. Tenemos acceso a ver puertas cerradas. Tenemos acceso a identificar el tiempo que estamos viviendo. Tenemos acceso a ver que la intercesión cesó. Tenemos acceso que hubo un mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 5. Hubo un mediador entre Dios y los hombres, pero que hoy ya no es un mediador, hoy es el rey, hoy es el león. Tenemos acceso a ver estas cosas, a ver las escrituras que han sido cumplidas. Tenemos acceso a ver estas cosas. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el Edén. Hemos retornado al jardín del Edén. La gracia de Dios lo ha hecho. Soltémonos de nuestros pensamientos naturales y entremos en esa dimensión sobrenatural, que es lo que Dios quiere colocar en verdadero tiempo. Y permanezcamos en esa dimensión sobrenatural. Nada nos hará frente, hermanos, créanlo. Esa fue la promesa. Nada les hará frente todos los días de su vida. Se lo dijo Dios, ¿a quién? A Josué. Un tipo del Espíritu Santo. Y Josué. Y le dice Dios, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Ven? Y nada te hará frente todos los días de tu vida. Esa profecía es para usted y para mí. Nada, pero créalo, nada le hará frente todos los días de su vida. ¿Ven? Agarre a Dios realmente en la revelación. Agarremos a Dios en la revelación, hermano. Nada nos hará frente todos los días de nuestra vida mientras estemos sobre esta tierra. Que por cierto son pocos los días que quedan. Nada nos hará frente. Yo no sé cómo va a hacer Él, pero Él va a cumplir su promesa. Yo no sé cómo lo va a hacer Él, pero Él va a cumplir su promesa. Y para Él no hay nada imposible. Él dijo, nada ni nadie les hará frente todos los días de su vida. No hay de qué temer. No hay de qué temer. Amén, hermano. ¿Hay alguna pregunta, hermano, con respecto a los 4 seres vivientes? Lo que pasa es que la otra vez lo habíamos aplicado hace varios días, pero de una manera directa. Y eso tiende a confundir. Yo dije, ellos son un tipo. La iglesia, miren la iglesia diciendo, ellos dijeron, dice, bendito eres, Señor, porque digno eres de abrir los sellos y de revelar, de abrir el libro y desatar sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, tierra, nación y lengua. ¿Ven? Y dijimos, ese es un tipo de la iglesia, esa es la iglesia. ¿Ven? Pero en tipo, ¿ven? En tipo, porque ellos literalmente eran los 4 seres vivientes resguardadores del altar. ¿Ven? Y miren cómo se viene desenvolviendo, El profeta nunca lo aplicó literalmente,
pero se viene desenvolviendo y se viene desenvolviendo y se viene desenvolviendo. Porque ellos fueron los que presenciaron la apertura de los sellos. 4 guardianes del trono. Y ellos mismos dijeron, digno eres, Señor, porque nos has redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, hermano, creo que sí es necesario para que se nos abriera todo el cuadro completo. Eso viene desde Génesis, eran querubines protectores, pasaron a través de Ezequiel, toda la Biblia, hasta Apocalipsis. Encontramos los 4 seres vivientes, lo tenemos a mediados de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todos son tipos y sombras, todos señalando, hermano, a una esposa del tiempo del fin. Todos señalando a la iglesia escogida del tiempo del fin. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, honra y gloria, Padre celestial. Toda la honra, Señor, y toda la gloria, Señor, son para usted, Padre. Tú eres digno, Señor, Dios de la gloria. Así como dijeron, Señor, aquellos protectores del trono, Padre celestial. Digno eres, Señor, porque has abierto los sellos. Solamente tú eres digno, Señor, Dios amado, porque nos has redimido de todo pueblo, tierra, nación y lengua, Señor, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, Señor, Dios amado. Te damos gracias, Señor, honra y gloria, porque nos ha permitido el acceso, Señor, Dios amado. Nos ha dado, Señor amado, el acceso libre como sacerdote, Señor. Nos ha dado, Señor amado, el dominio, Señor, Dios amado, de las cosas que no podían ser tomadas, Padre. Nos ha dado el dominio porque nos ha hecho reyes, Señor, Dios de la gloria. Y en esta mañana, Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso, permite, Señor, Dios amado, que toda mente espiritual, Señor, Dios amado, que la mente que estuvo en Cristo, Señor, esté en cada mente en esta mañana, Señor, Dios amado, para que pueda completamente captar el cuadro, Señor, Dios Todopoderoso, para que podamos ver completamente el gran altar, Señor, que se nos ha sido abierto, Padre Celestial, libremente para adorar, Señor, no a través de cosas físicas, Señor, sino de un altar espiritual, Señor, Dios de la gloria. Padre, te damos gracias, Señor. Honra y gloria, Padre, son dadas para usted, Señor. Solo tú eres digno, Señor, Dios amado. Te alabamos, Señor, y te exaltamos, bendecimos tu nombre, Padre. Permite, Señor, Dios de la gloria, que este gran avivamiento, Señor, en el alma, Padre Celestial, del verdadero creyente, sea creciendo más y más, Señor, Dios amado, y que toda artimaña del enemigo, Señor, toda acechanza del diablo, Señor, sea frustrada por el poder de la palabra revelada para la hora. Oh Dios Todopoderoso, que todo desánimo, que toda sombra de incredulidad sea desarraigada por el poder de la palabra, Señor. Padre, sea usted, Señor, Dios amado, abriéndonos más y más el cuadro, Señor, permitiéndonos ver más exactamente, Señor, cada misterio, Padre. Oh Dios Todopoderoso, siento que nos ha dado el acceso, Señor, y nos ha retornado al jardín del Edén nuevamente, Señor, Dios amado. Qué hermoso tipo, Padre Celestial, tenemos por todas las escrituras, Señor. Oh Dios Todopoderoso, podemos decir con toda seguridad, Señor, que hemos retornado a eternidad, Señor, Dios amado. Oh Dios Todopoderoso, aunque estos cuerpos están en tiempo, materia, Señor, Dios amado. Oh Dios de la gloria, pero nuestras almas, Señor, están, Señor, volando en eternidad, Señor, Dios amado, como verdaderas águilas, Señor, recibiendo la revelación fresca para la hora, Padre. Te damos gracias, Señor, Dios amado. Precioso eres, Señor. Sea usted guiándonos más y más, Señor. Sea usted hablándonos más y más. Sea usted, Señor, guardándonos de todo error, Padre. Sea usted, Señor, Dios amado, hablándonos por medio de sueños, visiones, por medio de la palabra revelada, Padre. Permite, Señor, que estos 7 truenos, Padre, estén completamente, Señor amado, alimentando, Señor, toda nuestra alma, todo nuestro ser, Señor. Concédenos, Padre Celestial, y que nunca dejemos morir el espíritu de avivamiento, Señor, que ha sido enviado para esta última hora, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este gran avivamiento de la palabra siendo desenvuelta, Señor, Dios de la gloria. Toda la honra y toda la gloria son para usted, Señor. Espíritu, Señor amado, de enfermedades que quieren, Señor amado, poseer a, Señor, a mis hermanos, hermanas, Padre Celestial. Espíritus demoníacos, de dolor, de dolencia, de enfermedades, sean reprendidos, sean frustrados. Todo propósito del diablo sea frustrado
por el poder de la palabra hablada, porque tomamos la promesa, Señor, que nada nos haría frente todos los días de nuestra vida, Señor. Es tu palabra, Señor, es tu promesa, Padre. Y nosotros simplemente, Señor, la tomamos, Señor. Simplemente la creemos, Señor, Dios de la gloria. Gracias, Padre Celestial. Toda la honra y toda la gloria son para usted. En el nombre maravilloso de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Nuestro hermano ya de nosotros. Denle un aplauso a la palabra. La luz ha venido para